Esta noche, en Desde las Cámaras, avanza en la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año, que ascenderá a más de 10.1 billones de pesos. En el Senado de la República se discutirá la minuta de la Ley General en materia de extorsión, a fin de que el Ejecutivo cuente con instrumentos jurídicos para hacer frente a este grave delito. Y también hablaremos con el senador Agustín Dorantes, quien impulsa una importante propuesta de ley en materia de reembolso en el caso de compra de medicamentos. Desde las cámaras comenzamos. El Senado de la República recibió para su validación la minuta de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la extorsión, misma que modifica el Código Penal Federal para incluirlo en el catálogo de ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Si bien esta medida es de gran relevancia para atender uno de los delitos que más daña a la población, es importante tomar en cuenta algunos elementos que pueden criminalizar expresiones en contra de políticos y servidores públicos. En este sentido, se ha puntualizado que la inclusión de términos de violencia moral o psicológica como una conducta que configure el delito de extorsión en los hechos podría utilizarse como un factor en contra de la libertad de expresión. Esperemos que la Cámara Alta profundice en la revisión de esta normativa, que sin duda es necesaria y urgente para combatir el delito de extorsión y no se dé paso a criminalizar expresiones legítimas en un sistema democrático como el nuestro. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este proceso legislativo. La Cámara de Diputados discute la aprobación del paquete presupuestario para el próximo año, mientras que en el Senado se revisa la minuta de la Ley General en materia de extorsión. Estos son los detalles de lo acontecido esta semana en el Congreso Federal. En el Congreso de la Unión se guardó un minuto de silencio por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. El pasado sábado 1 de noviembre fue asesinado Carlos Manzo Rodríguez, exdiputado federal y presidente municipal de Uruapan, Michoacán. Su pérdida representa un hecho profundamente lamentable para su comunidad y para todo México. En memoria de su trayectoria y como muestra de solidaridad con su familia y seres queridos, así como para todo el pueblo de Michoacán, solicito a las y los diputados guardar un minuto de silencio en memoria de Carlos Manzo Rodríguez. ¡Viva Carlos Manzo! ¡Viva! Les pido que nos pongamos de pie de nueva cuenta para guardar un minuto de silencio en memoria del alcalde del municipio de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, quien lamentablemente falleció el pasado 1 de noviembre, víctima de un ataque directo. Descanse en paz, Carlos Alberto Manzo Rodríguez. En tribuna, las expresiones de diputados y senadores versaron en torno al aumento de la violencia política, principalmente a nivel municipal. El 2024 fue el año con mayor violencia política desde que se llevan registros. 661 personas fueron víctimas de esta forma de violencia. Prácticamente el 78% de los ataques ocurrieron a nivel municipal. En otros hechos legislativos, los diputados aprobaron el presupuesto de egresos 2026. La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública expresó: cada peso de los 10.193.683 millones que integran la propuesta de presupuesto de egresos está orientado a garantizar que el progreso no sea un privilegio, sino derecho. Y ese compromiso se traduce en decisiones concretas, en asignaciones que reflejan el rostro humano del desarrollo. En el Pleno, los legisladores afirmaron: Acción Nacional votará en contra de este presupuesto
porque es un presupuesto centralista. Tiene todo el dinero en Palacio Nacional, ahora tendrán sin pretextos toda la responsabilidad en Palacio Nacional. No se quejen después de que se incendien los palacios municipales como en Apaxingán. Finalmente, en el Pleno de San Lázaro, se aprobó el presupuesto con 358 votos a favor, 133 en contra y 0 abstenciones. Mientras tanto, el Senado de la República recibió la minuta que busca expedir la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión. La Cámara Alta se prepara para analizar el proyecto de decreto que fue turnado a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Es muy claro que el presupuesto de egresos del gobierno federal se encuentra colgado casi de alfileres. Son más de 10 billones de pesos los que se van a destinar para el presupuesto de todas las dependencias federales y para el patrimonio y el beneficio de 130 millones de mexicanos. Sin embargo, todo esto nos lleva a hacerse muchas interrogantes. ¿Alcanzará? Hay muchos sectores que están descuidados y de eso vamos a platicar con el diputado Saúl Telles, quien es vicepresidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y miembro del Partido Acción Nacional. Veo 3 aspectos muy graves en este presupuesto. El primero, que es un presupuesto completamente hipotecario. Es un presupuesto que hipoteca el futuro de las próximas generaciones porque está marcadamente financiado con el principal factor, que es la deuda pública. Fíjate nada más, hasta 1.8 billones de pesos que tendrá este presupuesto, y con este presupuesto llegaremos a un saldo histórico en el año 2026 de más de 20 billones de pesos. Esto es prácticamente el doble de lo que recibieron en este régimen en el año 2018. Es decir, en 7-8 años están contratando el mismo monto de deuda que se contrató durante 200 años en la vida independiente de nuestro país. Esa es la gravedad de este presupuesto, que además tendrá la obligación de pagar 1.6 billones de pesos en puros intereses. Es un pago mucho más grande que los programas sociales, mucho más grandes que seguridad, mucho más grandes que incluso educación y de salud. Por eso es que vemos con mucha preocupación este presupuesto, que no es otra cosa más que una hipoteca que tendrán que pagar los jóvenes de nuestro país. El segundo es que no podemos entender que después de la gran crisis de seguridad que vive nuestro país, de las tragedias que están sucediendo en los municipios, de los asesinatos de presidentes municipales, y el último de Carlos Manso en Michoacán, que se ha convertido en una crisis nacional, no podemos entender cómo este presupuesto trae 10,000 millones de pesos menos en materia de seguridad, reduciendo no solo los recursos de la Secretaría, sino también los recursos de los municipios y de los estados para combatir al crimen organizado. No podemos entender cómo hemos votado la Estrategia Nacional de Seguridad, la Estrategia Nacional contra la Extorsión, pero no están los recursos reflejados. Ni siquiera el del Plan Michoacán anunciado por la presidenta viene reflejado con recursos en este presupuesto. Por eso nos preocupa en materia de seguridad este abandono en que nos han dejado durante los últimos 7-8 años. En el tema de salud, como bien mencionabas, Víctor, es muy lamentable que después de que la presidenta prometió que iba a haber un fondo de salud para atacar la obesidad, la desnutrición, los problemas renales e incluso la hipertensión, a través de los recursos adicionales que van a tener por los impuestos que le pusieron a todos los mexicanos en los refrescos y en las bebidas no endulzadas, bueno, pues ese recurso hoy no está reflejado en el presupuesto, Víctor. Ese fondo de salud no existe. No va a haber ese fondo de salud que tanto nos prometieron de los recursos que pagan los mexicanos con impuestos. Pero lo más grave de todo es que también viene un recorte en materia de salud de alrededor de 5,000 millones de pesos en el rubro de medicamentos básicos gratuitos para todas las personas. Todas las personas que no utilizan el sector salud, como es el IMSS, el ISSSTE, y que se van al IMSS Bienestar, no van a tener medicamentos porque recortaron 5,000 millones de pesos en medicinas gratuitas para toda la gente. ¿Cómo podemos explicar eso? Que hoy, a pesar de la crisis de desabasto de medicinas, le recortan también
a medicinas gratuitas para todos los mexicanos. Sí, mira, fíjate, hay alrededor de 500,000 millones de pesos que no les han pagado los proveedores de Pemex. Esto sin duda pues pone en grave crisis financiera a una empresa estatal que por muchos años tuvo bonanza, pero que durante este régimen se ha convertido más bien en una carga para todos los mexicanos. Hoy Pemex ya no nos va a dar. Hay que estar pagando de los impuestos para sostener a Pemex después de la desastrosa administración del último director que fue Romero Oropeza, del régimen actualmente que gobierna en nuestro país. Entonces, pues el escenario es difícil, no hay crecimiento económico, 0.9% ha sido el promedio de crecimiento, ni siquiera un dígito del PIB hemos crecido, y pues bueno, se ve un problema de estancamiento económico grave para nuestro país en los próximos meses. Año con año, del 2018 a la fecha, no le han atinado a un solo dato de los criterios que se utilizan para formar los presupuestos, los datos macroeconómicos. No le han atinado a la inflación, siempre ha sido mayor la inflación a lo que han dicho. No le han atinado al crecimiento económico, siempre ha sido menor a lo que nos han prometido. No le han atinado al precio del dólar y tampoco le han atinado al precio del petróleo, que siempre lo dejan subestimado para tener recursos adicionales y poder gastarlo en lo que ellos quieran. ¿Qué es lo que vemos? No quisiera yo hablar de una recesión grave económica en nuestro país, pero sí te puedo decir que hay un estancamiento total de la economía. Quedó integrado el monto del gasto público del gobierno federal para el próximo año. Nuestra experta en temas económicos, Alicia Salgado, nos explica los rubros más relevantes a los que la Federación destinará los más de 10.1 billones de pesos aprobados para el 2026. Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte y también a todos los amigos de la audiencia. A principios de octubre, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que encabeza la diputada de Morena, Marilyn Pozo Villanueva, entregó a cada una de las comisiones el proyecto y les pidió que dieran su opinión respecto a la comisión que ellos estaban presidiendo. Los entregó a todos los presidentes, pero también el proceso de dictaminación que tendría esta iniciativa. Digamos que hasta la administración Peña y todavía a principios de la administración pasada no había un esquema de discusión del presupuesto. Y hoy se diseñó esta alternativa, que sean los diputados, representantes de la población en sus distritos, los 300 en particular, e inclusive los que tienen representación proporcional, los que den a conocer a sus representados el presupuesto para que pudieran tener una opinión a favor o en contra del mismo, donde pudiera hacerse énfasis o modificarse el presupuesto. Lo curioso es que no ha habido tal. Recordemos que para el próximo año se prevé un incremento de 18% en el presupuesto de los programas sociales. Pasan de 835,075 millones de pesos aprobados este año que concluye a 983,160 millones de pesos. El grueso se concentra en los programas de pensiones para adultos mayores y también en la incorporación del programa de pensiones para mujeres a partir de los 60 años. Este es un tema, pues yo creo que de los más relevantes. De los 10.1 billones de pesos, digamos, sería como el 10% para programas sociales y el resto, pues es muy difícil preverlo, ¿cierto? Se ha destinado alrededor del 10% a programas de salud. Y también el programa de educación es importante, pero hay una fuerte controversia en torno a al gasto federalizado, a los recursos que se entregan a los estados y municipios en materia de seguridad, de educación y también de infraestructura básica. Ya han sido aprobados por más de 15 comisiones, 16 para ser exactos, incluyendo la última que fue de Juventud y comenzó por la Comisión de Energía. Opinión favorable sin controversia alguna, utilizando la mayoría de Morena. Yo creo que habrá controversia en algunas, en especial en la de pueblos afroamericanos, porque hay una fuerte controversia en la Cámara, en la Suprema Corte de Justicia, no se ha dirimido el tema.
y aunque hay un aumento importante, hay recursos que no se han ejercido y los grupos están presionando para la devolución, y también en temas de carácter agrícola y de infraestructura, así como de distribución de agua o de mejoramiento de la infraestructura urbana. Ahí parece ser, concentrándose la disputa de los presupuestos. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Vamos a una pausa y no se vaya, porque a nuestro regreso hablaremos con el senador Agustín Dorantes sobre su propuesta de ley en materia de reembolso en el gasto de compra de medicinas. ¿Quién está pagando el costo de la ineficiencia, de la falta de operación, de la corrupción? El ciudadano. El Estado falla y el ciudadano, el derechohabiente, paga. ¿Qué estamos proponiendo? Que si el Estado falla, si el gobierno falla, pues que el Estado pague. Que si vas al IMSS o al ISSSTE y no hay medicinas o tratamiento, que puedas ir a una farmacia, porque ahí sí los hay, y que te tengan que reembolsar de forma muy rápida y muy expedita tu lana. Senador de Acción Nacional es nuestro invitado, Agustín Dorantes Lambarri, político y abogado. Para atender el problema de medicinas y su abastecimiento, hablará de una propuesta para proveer medicamentos. Ya se encuentra aquí con nosotros en el estudio el senador del Partido Acción Nacional por Querétaro, Agustín Dorantes. ¿Qué tal, senador? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, Adriana. Qué gusto saludarte a ti y a toda la persona que te ve. ¿Cómo has estado ahí en la jungla del Senado? Muy bien, contento. La verdad es que es una gran experiencia ser legislador federal en un momento tan importante para México. La verdad es que lo que está pasando en nuestro país, el Senado de la República tiene que ser una voz de los ciudadanos. Yo les digo que en estas sesiones ha sido un grito desesperado. No podemos normalizar la violencia que se vive en nuestro país. No podemos normalizar que todos los días pasa algo extraordinario que tendríamos que alarmarnos, que parece cada vez más cotidiano. Que se normaliza, ¿no? Se normaliza. Ya incluso entre los niños platican como si fuera algo normal, algo cotidiano. Y debe de ser esta coyuntura que estamos viviendo, un parteaguas entre un México que se debe de defender, de luchar. Creo que lo que dices es clave. O sea, no pongamos solamente en el gobierno la responsabilidad, la fe de que van a cambiar las circunstancias. No tienen ni la capacidad ni las ganas. Ni la capacidad, ni las ganas. No nos han dado muestras de que están agarrando el toro por los cuernos. Hoy vemos el grito desesperado del alcalde, que en paz descanse, Carlos Manso, que exigía que se involucraran más las autoridades y simplemente pasó lo trágico. Lo dejaron solo, lo descobijaron. Este es un estado fallido que nos ha dejado hasta sin medicinas, sin los servicios pues más primarios que el ser humano, que es una garantía constitucional, debería de tener, que es el tema de salud. ¿Qué es más importante que la salud de nuestra familia? ¿Qué es más importante que garantizar un estado físico, mental, sano, saludable? O sea, yo siempre cuando hablan de presupuesto, creo que estamos invirtiendo de forma equivocada. O sea, del 2024 al 2026 hay una reducción en el presupuesto de salud de 4.7%. Si tuviéramos un sistema de salud en óptimas condiciones, podrías decir, pues vamos a invertir en algo que también es importante, pero cuando tenemos un sistema de salud colapsado, cuando los ciudadanos van al IMSS o al ISSSTE y no encuentran su medicina. Había una señora que me decía, me piden que sea divina. Me dicen, vengo, saco una cita, me dan una cita 6 meses después y me dicen, me hubieras pedido la cita antes. ¿Cómo iba a saber yo que me iba a enfermar? Que me iba a enfermar. Entonces, pero la verdad es que no se dan cuenta que no hay nada peor que tener a un familiar enfermo y no tener dinero para pagarlo. No hay nada peor, no hay nada que más lacere, que más nos desgarre, que tener un familiar o a una persona cercana, enferma y que no se pueda cubrir con los costos de la enfermedad. Es correcto. ¿Quién está pagando el costo de la ineficiencia, de la falta de operación, de la corrupción? El ciudadano. El Estado falla y el ciudadano, el derechohabiente, paga. ¿Qué estamos proponiendo?
que si el Estado falla, si el gobierno falla, pues que el Estado pague. Que si vas al IMSS o al ISSSTE y no hay medicinas o tratamiento, que puedas ir a una farmacia, porque ahí sí los hay, y que te tengan que reembolsar de forma muy rápida y muy expedita tu lana. ¿Qué vamos a hacer? Porque esa es una iniciativa que tienes tú como senador por Acción Nacional y tu partido también es un partido. Ha venido evolucionando. Empezamos como grupo parlamentario del PAN, pero queremos ciudadanizar la iniciativa. Queremos, para que realmente nos volteen a ver, sabemos que somos minoría en el Senado de la República, dicen que para que una política pública tenga éxito debe ser visible. Entonces, si logramos que la ciudadanía exprese lo que siente, este malestar social de no tener los recursos para pagar las enfermedades que tienen derecho a atenderse en el Seguro Social o en el ISSSTE, que en ese momento te la tenga que pagar el Estado, muy fácil. Aquí hay una receta, te la comparto. Cuando vas y no hay existencia en el medicamento, te ponen un sellito que la tengas que subir en la aplicación del Instituto Mexicano del Seguro Social o del ISSSTE, que además subas el recibo fiscal donde compraste la medicina y que el gobierno tenga 10 días para reembolsar. O sea, no están pidiendo un vale, es simplemente ir a comprar la medicina, mandar a la página del IMSS o del ISSSTE, mandar el comprobante o la factura y que el gobierno te la reembolse, que hagan un cotejo de que realmente no había en existencia el medicamento y que te lo pague. ¿Esto está incluido, hay alguna parte en el presupuesto federal donde se pueda erogar esto para las medicinas? Por supuesto, lo que tendrían que hacer es gastar mejor. Esa es la primera, gastar mejor y etiquetar mejor. O sea, según la Organización Mundial de la Salud, deberíamos de etiquetar el 6% del PIB en salud. Estamos etiquetando menos del 3%, el 2.6%. Y nos estamos endeudando porque tenemos, como comentábamos hace un rato antes de entrar al aire, un Tren Maya que está vacío, un aeropuerto que no funciona, que no tiene vuelos, una refinería que no refina y toda una farmacia, una megafarmacia que ya desdibujaron del mapa como si no hubiera existido, pero le costó al erario. ¿Cuánto le costó al erario esta megafarmacia que no funcionó? Y entonces estos empresarios, que ahora se creen empresarios, quiebran las empresas, pero abren otras y otras, claro, porque no es su dinero. Tal cual, estamos pagando la incompetencia del gobierno, la ineficacia, la corrupción y se va a lo más sensible, que es el gasto familiar de las familias en México. Si el gobierno se equivoca, pues que el gobierno pague, que no le echen la culpa a los proveedores. ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué pasa si un empresario quiebra o toma una mala decisión en su negocio? Contrata un proveedor que no le cumple. Pues él paga el plato roto. Él tiene que pagar, nadie lo va a venir a rescatar. Exactamente. Entonces, ¿qué les pido? Que se sumen a esta iniciativa, que hagamos un esfuerzo ciudadano, un esfuerzo social, donde obliguemos al gobierno a resolver uno de los problemas más esenciales. Si has tenido algún problema en el IMSS o en el ISSSTE de desabasto, de que no te agenden el tratamiento en tiempo o que te den gato por liebre, que no te den la medicina que necesitas, sino te den una medicina de segundo o tercer nivel, que en ese momento nos ayudes firmando www.leyreembolso.mx. Ahí va a venir un videíto. Todos conocemos algún familiar, algún conocido, algún vecino, alguna persona cercana que no ha recibido la atención médica que se requiere con estos organismos del Estado que deberían de proporcionarnos estos temas de salud. Te puedo decir que después de seguridad, salud es el tema más sensible, más exigido, que más nos preocupa a la ciudadanía. Nos ocupa y nos lastima, nos lacera como sociedad. Lo vivimos en el COVID. México fue el país donde más muertos por negligencia hubo y en lugar de castigar, premian a estos actores y ahora estamos pagando los platos rotos de todo un sistema de salud colapsado, sin medicinas, sin tratamientos. Hay en hospitales donde no hay ni siquiera gasas, ni las mínimas instrumentos indispensables para una cirugía. Y los que se quejan, aunque se quejan en silencio, son los trabajadores de las distintas instituciones. Claro, que son héroes sin capa, porque ahí se permanecen trabajando en una institución donde no se les ofrece ningún tipo de lo básico para poder trabajar, operar en su trabajo. Qué bueno que lo comentas, Adriana. La gente que trabaja, o sea, los servidores públicos de a pie,
entregan su tiempo, se sacrifican, luego sin las condiciones laborales, no hay el suficiente número de personas para atender, no tienen el equipamiento necesario, tienen que improvisar. Ellos son los verdaderos héroes, no les dan el equipo necesario, a ellos hay que agradecerles porque hay muchos servidores públicos muy valiosos, son los primeros que seguramente van a firmar la iniciativa. No tengan miedo, la iniciativa es una iniciativa que se registra a través de la plataforma del INE, entonces la información es 100% confidencial, los datos ni yo puedo acceder a esa información, solamente el INE tiene el control y la discrecionalidad. Que sea un sistema expedito en donde la persona meta la factura y en 10 días el gobierno le reembolsa. Basta de que nos den gato por liebre, que nos den medicinas, cápsulas de sinvergüenzas o de cínicos. O sea, lo que tenemos que exigir es un servicio de calidad. Soñemos con el México que sí es posible. Y tú lo dijiste muy bien, Adriana. No podemos poner en manos de los políticos el futuro de México. Hay que tomar el toro por los cuernos. Tenemos que tomar el control porque a los políticos no les interesa, no tienen la capacidad y no tienen el interés. Y nos han quitado todo y nos hacen creer que nuestro sistema de salud es mejor que Dinamarca. Imagínate, eso es jactarse de que tenemos un sistema de salud al nivel de Dinamarca, cuando hay familias que no tienen su medicina para el tratamiento contra el cáncer, que no tienen su medicina de primer nivel para el tratamiento de la esclerosis múltiple, que van en la farmacia y en lugar de recetarles lo que necesitan, les recetan ibuprofeno o los mandan de un hospital a otro. Por ejemplo, en San Juan del Río los mandan a la pradera y luego llegan a la pradera y no hay medicinas y entonces tienen que pagar el traslado y la medicina por fuera. Están pagando 3 veces. El día laboral, descuidan a sus hijos y al final muchos desafortunadamente acaban muriendo por falta de atención. Lo vimos con el activista a favor del régimen que tuvo que hacer un grito desesperado a través de Twitter por la falta de atención y terminó en que falleció en uno de los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, si nos metemos a buscar, como pasa en materia de seguridad, todos cada conocemos alguna historia historia tenebrosa de terror en estas instituciones que deberían de proveer servicios de salud. De nada nos sirve, de nada les sirve a los usuarios de programas sociales recibir su dinero si no tienen un sistema de salud sólido que los va a poder atender en caso de alguna enfermedad. Muchas gracias, Agustín, por estar aquí con nosotros. Al contrario, Adriana, muchísimas gracias. Por favor, no dejen de firmar www.leyreembolso.mx. Si nos sumamos todos, podemos construir el México que sí puede ser. Si el gobierno no puede, tenemos que tomar el control. Es correcto. Y si el gobierno te da tus medicinas, que te las pague. Que te las pague. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.